César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, actual gobernador regional de La Libertad y figura clave en la política peruana, no solo es conocido por su trayectoria como empresario, sino también por sus frases célebres que han generado polémica, humor y reflexión en la opinión pública. Sus declaraciones, muchas veces cargadas de redundancias o errores conceptuales, se han convertido en material viral, marcando su imagen como un político pintoresco y mediático. A lo largo de su carrera, las palabras de Acuña han sido objeto de memes, críticas y discusiones, resaltando la peculiaridad de su estilo comunicativo. Desde justificarse ante acusaciones de plagio hasta reflexionar sobre la felicidad o su conexión con el país, cada una de sus frases ha dejado una huella en la memoria colectiva y en el discurso político peruano. Esto es Crónicas de la Realidad. Si te gustan estos videos, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte el próximo. A continuación, te presento una lista de las frases más curiosas de César Acuña. Número 1. No es plagio, es copia. Esta frase fue pronunciada en 2016 durante una entrevista en medio de las acusaciones de plagio en su tesis doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid. César Acuña fue señalado por haber plagiado partes significativas de su tesis para obtener el grado de doctor. En su defensa, intentó justificar el acto como una práctica que no consideraba incorrecta, diciendo que no es plagio, es copia. La frase generó indignación y críticas, convirtiéndose en un ejemplo de sus declaraciones polémicas. Número 2. Plata como cancha. La famosa frase «plata como cancha» surgió en enero de 2016, cuando César Acuña estaba en plena campaña presidencial. En un audio filtrado a la prensa, él aseguraba que tenía el dinero suficiente para financiar su candidatura sin problemas. Con total seguridad y quizá un poco de exceso de confianza, soltó esa expresión que cambiaría su imagen pública para siempre. «Yo tengo plata como cancha». Lo que pretendía ser una demostración de fuerza terminó convirtiéndose en el sello más recordado de su carrera. Desde entonces la frase es sinónimo de un político que, si bien no siempre tiene las palabras más refinadas, sí deja claro que dinero no le falta. Número 3. Yo ya no vivo en Trujillo. Vivo en Perú, declarada en 2018 durante una entrevista sobre los llamados votos golondrinos. Se le preguntó sobre su lugar de residencia y cómo esto podía influir en su carrera política. Su respuesta, aunque pretendía reflejar su conexión con todo el país, terminó siendo criticada por falta de coherencia. Número 4. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Dicha en 2018 durante una ceremonia de graduación en la Universidad César Vallejo. Al dar un mensaje de inspiración a los graduados, Acuña intentó reflexionar sobre la importancia de la felicidad. Sin embargo, la redundancia y simplicidad de la frase causaron burlas y críticas, siendo interpretada como una expresión vacía. Número 5. La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida. Fue dicha en diciembre de 2021, durante un evento en homenaje a la ex primera dama Susana Higuchi, tras su fallecimiento. Acuña quiso expresar su respeto y lamentar la pérdida de Higuchi. Sin embargo, la redundancia en su frase llamó la atención de los medios y usuarios en redes sociales, quienes la consideraron poco reflexiva y repetitiva. Número 6. Al fundar la universidad, hoy estoy celebrando la fundación de la universidad. Declarada en el aniversario de la Universidad César Vallejo en 2022, durante un evento conmemorativo. Durante su discurso, quiso resaltar la importancia de haber fundado dicha universidad. Sin embargo, la frase generó críticas por su falta de claridad y repetición innecesaria, convirtiéndose en material viral en redes sociales. Número 7. Hay políticos que no hacen nada porque nunca han hecho nada, dicha en 2023, durante una ceremonia oficial en la ciudad de Trujillo.
Acuña criticó a políticos que, según él, no contribuyen al desarrollo del país. Sin embargo, la frase generó burlas en redes sociales y una avalancha de memes, siendo interpretada como una declaración vacía y redundante. Número 8. Dime con quién eres y te diré quién eres. Pronunciada en enero de 2025, durante un evento de presentación de nuevos miembros del partido político Alianza para el Progreso. En un intento de parafrasear el conocido dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, Acuña cometió un error que convirtió la frase en viral, destacándose como una de sus expresiones más recientes y comentadas. Estas frases, muchas veces comentadas con humor, han marcado de alguna manera la trayectoria pública de César Acuña, reforzando su imagen como un personaje polémico y mediático dentro de la política peruana. Esto es Crónicas de la Realidad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y comparte.